y bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar este primer webinar de Cloudwork Languages del año, en particular para el estado de Nueva York. Tenemos con nosotros hoy, tengo el placer de presentar a dos magníficas profesionales de la enseñanza del español precisamente en el estado de Nueva York. Y con nosotros están Clara Gorman y Guadalupe González Gil. Las presento brevísimamente para que podamos empezar sin más dilación. Clara Gorman es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Comenzó su carrera como maestra al llegar a Nueva York. Desde entonces ha acumulado una enormísima experiencia. Es profesora docente de español en la Escuela Ethical Culture Fieldstone y es formadora habitual en los círculos formativos de la ciudad de Nueva York. Colabora con el Instituto Cervantes y con otras instituciones. En sus clases siempre incorpora pasión por la creatividad mediante actividades multisensoriales y proyectos para mejorar la enseñanza del español. En los últimos años ha centrado su formación en las dificultades de aprendizaje en el aula y se ha especializado en dislexia. Bienvenida, Clara. Guadalupe, ella es licenciada en Periodismo y en Educación por la Universidad del País Vasco, en Bilbao y Murcia. Actualmente es profesora de lenguas, de dos lenguas, de español, pero también de francés, en sexto y octavo curso en The Packard Collegiate Institute. Cuenta con 18 años de experiencia en la enseñanza de alumnos de primero, segundo y tercer ciclo, y le entusiasma la adquisición de idiomas y que ésta sea divertida, real para sus alumnos, como nos va a mostrar hoy. Bienvenida, Guadalupe. Fundamentalmente vamos a explicar un poco los cambios que ha hecho el Estado de Nueva York sobre los estándares y luego vamos a explicar cada estándar independientemente y haciendo una comparación con el libro de reporteros para que veáis cómo el libro de reporteros cumple estos estándares y luego haremos una pequeña conclusión y hablaremos o abriremos el Q&A para cualquier pregunta que tengáis acerca de los estándares o del libro de reporteros y cómo está organizado. Así que los cambios en los estándares de Nueva York, que vamos a ver que suena así como que es mucho, pero que en realidad no es tanto y que más o menos todos hacemos los estándares en clase, pero de un modo diferente. Como el libro de reporteros lleva a cabo estos estándares, las conclusiones y las preguntas. Como decía, gracias por venir. Y ya sabemos que el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha cambiado los estándares de la enseñanza. Okay. Y con estos cambios lo que se busca es promover y apoyar el aprendizaje de los idiomas y de las culturas. Estos estándares se aprobaron en el 21. Ok, ha ido un poco más deprisa. Y como todos sabemos, siempre nos lleva un poco de tiempo, ¿no?, coger todos estos estándares y ser capaces de aplicarlos en nuestras clases. Todos conocemos lo que hace en los nuevos estándares de Nueva York es que coge las 5 Cs de Axfeld. Supongo que todos hemos oído hablar de las 5 Cs de Axfeld o por lo menos estamos un poco familiarizados con ellas. Y las reorganiza de un modo diferente. Efectivamente, todos utilizamos, buenas tardes a todos, no pasa nada, tenemos una presentación fantástica para vosotros, como os estábamos comentando recientemente, tanto Sergio como Clara, estamos muy ilusionados de estar aquí y vamos directamente con las 5 Cs. Nosotros utilizamos las 5 Cs constantemente en nuestras clases, probablemente muchas veces sin saber que lo estamos haciendo, de hecho, ¿verdad? Nuestros alumnos conversan, son capaces de comprender la relación entre las costumbres y las culturas. Son capaces, a su vez, de reconocer los distintos puntos de vista en la clase de los diferentes alumnos y son capaces de hacer comparaciones entre su propio idioma. Y lo que es más importante, son capaces de llegar a utilizar el idioma fuera de la escuela. Por ejemplo, se me ocurre, porque la vida está llena de situaciones interesantes, aquella alumna que viajó a Costa Rica
el equipaje se perdió y fue capaz de ayudar a su familia a solucionarlo y a gestionarlo, ¿no? Positivamente. Fueron a comprar ropa, finalmente apareció el equipaje y lógicamente pues ahí hubo una conexión curricular, ¿no? Esa alumna hubiese sido imposible que hubiese hecho esas gestiones si no hubiese estado expuesta, ¿no? En sus clases a todo este tipo de contenido, ¿no? Que la permitió resolver afortunadamente este incidente. Entonces, lo que hace el Estado de Nueva York es que coloca las 5 Cs de Axel de un modo diferente, adapta también los can-do statements de Axel, establece los themes y los topics para la enseñanza de los idiomas y esto lo hace manteniendo los 3 niveles de competencia que ya existían, que viene a ser el de middle school, que normalmente se suele hacer en 8º grado, el de español 2 o 3 y el del crédito dual o el AP. Entonces, para que sea más visual y puedas ver exactamente qué es lo que pasa con las 5 Cs, lo que hace es que convierte la C de comunicación, la de cultura, conexiones, comparaciones y communities, y lo convierte en 2 anchors de estándares bastante grandes. Uno es de comunicación y el otro es el de cultura. Y dentro del de cultura, como ves, tenemos las 3 Cs pequeñitas, ¿no? El verde, el azul y el amarillo de Axel. Dentro del Anchor estándar de comunicación tenemos la comunicación presencial, tenemos el interpersonal y tenemos el interpretive. Y dentro del de culturas lo que hace es que incluye las comparaciones y las prácticas culturales. Pero también, como ves, están dentro las conexiones, las comparaciones y las comunidades que estaban dentro de las 5 Cs de Axel. O sea que como que lo une todo en un grupo mayor de la cultura, dando más importancia, digamos, en este anchor de estándar número 2 a toda la sección de la cultura. Y es como comenta mi compañera Clara, estos son los cambios, ¿no? que se adoptan este año pasado. Y para entenderlo todo más claramente, ¿verdad? Porque escuchamos muchas explicaciones en plan abstracto, qué mejor que hablar de ejemplos concretos, ¿verdad? De cosas que pasan en nuestras clases, en nuestras aulas. Bueno, pues yo os voy a dar un ejemplo de algo que utilizo y sucede en mis clases. Por ejemplo, en mi escuela, a la hora de evaluar y calificar en modo evaluativo, utilizamos continuamente los 3 modos, es decir, el modo interpretativo, el modo interpersonal y el modo de presentación. Por ejemplo, decido, planificando mi clase, que mis alumnos de español, en este caso, podría ser francés, pero bueno, van a hacer una tarea interpretativa en base a una serie de recetas. Entonces yo utilizo, por ejemplo, se me ocurre, unas recetas que están en un documento y ellos tienen que extraer la información respondiendo a unas preguntas de comprensión. Puedo utilizar preguntas en batería, puedo utilizar multiple choice, depende, ¿verdad? Eso sería, digamos, el método interpretativo. Yo compruebo en sus respuestas si son capaces de comprender lo que cada receta dice, digamos, ¿no? La segunda parte sería el método interpersonal. Presentativo, perdón, donde ellos van a elaborar un videoblog, van a hacer una receta, van a ir a su cocina y van a elaborar una receta. ¿Qué tienen que hacer para ello? Bueno, van a hablar de los pasos de esa receta, nos van a hablar de los ingredientes, nos van a hablar del vocabulario, nos van a hablar del proceso. Se lo van a pasar bien, van a disfrutar y van a tener una experiencia, como digo yo, pues muy orgánica, ¿no? Y totalmente llena de sentido conforme a lo que se enseña en clase. Y por último,
finalmente harán también un trabajo interpersonal en el que trabajarán con otro alumno, compararán las recetas con las que hemos trabajado y extraerán en una serie de encuestas, digamos, qué es lo más interesante que han hecho, qué les ha parecido lo más llamativo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, el proceso evolutivo de comprensión, de trabajo, de sedimentación del contenido va sucediendo. También se adaptan los can-do statements de ACTFL a través de este tipo de actividades. ¿Cómo? Bueno, pues ayudando a los estudiantes a identificar sus learning goals, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Lógicamente tenemos que saber siempre dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. También ayuda a los educadores a diseñar el currículum y los lesson plans de forma adecuada. Cuando hacemos la planificación, cuando me reúno con mis compañeros de trabajo, con mis colegas, ¿no? Todos aportamos una serie de ideas y vamos eligiendo y desdeñando las que nos parecen pues, menos útiles y menos prácticas, ¿no? Dependiendo el caso. Y por último, todas estas cosas son una herramienta fantástica, es decir, los 3 métodos, para los self-assessments y para la creación de rúbricas, que son de gran ayuda no solo para los estudiantes, también para los padres cuando piden apoyo y para nosotros, ¿no? De esta manera el alumno nunca está perdido, siempre sabe dónde acudir y tiene, digamos, pues un banco de recursos, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a generar su propio trabajo, que es lo más importante. Y entonces, ¿cómo se hacen los can-do statements? Pues sigue un poco la regla de ACTFL y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que sería I can talk about school subjects and describe schedules in the US and the target culture by creating a schedule. En realidad, los can-do statements es como una fórmula matemática, ¿no? Donde coge el propósito de la comunicación, donde se suma, digamos, el propósito de la comunicación con el contexto de la comunicación, con el language skill y con el cultural knowledge. Entonces, siguiendo esta fórmula, para el niño le resulta más sencillo saber qué es exactamente lo que el maestro o lo que las maestras o maestros pedimos de ellos y ellos pueden ver cómo llegan a esto. Efectivamente, todo esto finalmente supone pues, un avance, ¿no? En cuanto a los contenidos lingüísticos, ¿no? Que son tan importantes. ¿Qué conseguimos con ellos realmente? ¿Qué conseguimos con estos pasos? ¿Qué perseguimos? Bueno, pues se consigue que la enseñanza esté más orientada a la acción. Y para poder poner todo en marcha, ¿no? Se establecen los themes y los topics, que son súper importantes para establecer la comunicación. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto a mis estudiantes el viernes, ¿no? ¿Qué vas a hacer este sábado? Y entonces ellos contestan muchas cosas diferentes. Por ejemplo, si sois tan amables y queréis escribir en el chat, no sé por qué no puedo ver el chat yo, pero bueno, podéis escribir vosotros en el chat qué es lo que contestarían o qué es lo que contestan vuestros alumnos los viernes si les preguntas qué vas a hacer este fin de semana. Lupe, ¿tú puedes ver el chat? Sí, estoy ojeando, estoy aquí prestando atención, o sea que en cuanto comience a ver, por ejemplo, Jenny Barranco, voy a ver Netflix, ole, 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 viva la honestidad, muy bien. Luis Elías, voy a ir al parque, qué gusto, la verdad, especialmente con este frío, la verdad que nos ventila las ideas. Jennifer Galo, voy a dormir. Aida Chimelis, voy a visitar a la familia, efectivamente. Bueno, pues como veis, estos temas y sus temas son muy importantes porque si tú cierras los ojos ahora mismo y Lupe, léeme, por ejemplo, 2 o 3 de las contestaciones. Pues mira, ahora mismo Iliana, voy al cine y Laura, voy a correr, lo último que he recibido. Yo voy al cine, voy a correr, simplemente cine o correr, te puedes imaginar exactamente qué es lo que va a hacer el estudiante, ¿no? Entonces, es muy importante porque con el léxico puedes visualizar perfectamente qué es lo que el estudiante va a hacer durante el fin de semana. Y es muy importante que los maestros tengamos un control de cuánto léxico se le va a facilitar al niño para que él pueda empezar a hacer las primeras construcciones y empezar a comunicarse.
Así es, me viene a la mente ahora mismo Mr. Wilkins con aquella famosa frase, ¿no?, en inglés que todos hemos escuchado alguna vez, que decía: "Without grammar, very little can be conveyed. Without vocabulary, nothing can be conveyed". Es verdad, necesitamos las dos cosas. ¿Necesitan aprender vocabulario? Por supuesto que sí. Necesitan saber, tener conocimiento, saber de qué están hablando, utilizar las palabras. Necesitan estructuras gramaticales, por supuesto, pero todo tiene un proceso, todo tiene, pues digamos, una planificación, ¿verdad? Como veis, estos temas todos están relacionados con lo que enseñamos en nuestras clases. El ejemplo que os pedía Clara, que habéis participado gratamente en el chat, pues es un reflejo de ello, ¿no? Entonces, en Reporteros, que es el libro del que estamos aquí también hablando y queremos mencionarlo, podemos ver todo este tipo de temas, todo este proceso muy, muy claramente. Es un libro que está muy, muy bien diseñado. Se ha estado trabajando en él muchísimo tiempo y realmente reúne todo lo que os vamos a contar hoy. Por ejemplo, relativo a lo que estábamos hablando, ¿tienen que conocer vocabulario? Sí. ¿Tienen que conocer la gramática? Sí, pero tienen que disfrutar, tienen que aprender, tienen que ser capaces de producir el idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues básicamente con nuestro apoyo, ¿no?, diario, y con su trabajo. Se me ocurre que si tenemos la unidad, si tenemos que hablar de identidad, podemos hablar de la identidad, tan importante como tema, así como de la vida contemporánea. Podemos incluir aquí los topics como viajes, como compras, hacerlo mucho más abierto, ¿no?, el tema del contenido. Si trabajamos con las ciencias, con la tecnología, el arte, para los niveles avanzados, podemos trabajar también la conciencia global, ¿verdad? O sea, no se trata solo de enseñar vocabulario, no se trata solo de enseñar el pretérito, no se trata solo de enseñar el subjuntivo, sino de que todos esos elementos interactúen y estén coordinados adecuadamente. Por eso realmente es una manera de ver que los pasos se van afianzando y el alumno consigue llegar a cumplir nuestras metas, los goals. Y como vemos en los themes y los topics que están organizados, estos son los themes y los topics del estado de Nueva York, están organizados por los niveles A, B y C, obviamente van avanzando en comparación con el avance, digamos, que tiene el estudiante. Pero bueno, a la hora de la verdad, lo que nosotros queremos saber como maestros es cómo implanto yo estos cambios del estado de Nueva York en mis 45 minutos o en mis 90 minutos que estoy en la clase con mis estudiantes, ¿no? Digo 45 o 90 porque depende del schedule de cada uno. Hay escuelas que son 40 minutos, 45, hay bloques de 90 minutos, que es exactamente lo que yo puedo hacer para poder implementar estos cambios. Así es, Reporteros integra los nuevos estándares de una manera sencilla, eficaz, muy clara, concisa, tanto para el alumno como para el maestro. Lo mejor, sin duda, va a ser explorar el libro, pero no os olvidéis que Reporteros también incluye otras disciplinas, como comentaba anteriormente, no se ciñe únicamente a temas de gramática y vocabulario. Entonces, empezando con el estándar número 1, vamos a explorar ahora todos los estándares y cómo el libro te da la oportunidad de ponerlos en práctica en la clase a través de actividades que a los niños les gusta y que son bastante útiles. Entonces, el estándar número 1, que hace referencia a la comunicación interpretativa, viene a ser que es la habilidad de comprender y interpretar lo que se escucha, se lee o se recibe el estudiante, ¿no? Así es. Para la comunicación interpretativa hemos elegido entre 1 millón de actividades que teníamos, bueno, 1 millón no, pero bueno, igual exagera un poquillo, el círculo de Sebastián que podéis ver en pantalla ahora mismo, ¿no? Aquí a la derecha tenéis dividida la pantalla, en la parte derecha aparece Sebastián, la parte superior, en la parte superior hay una descripción de lo que vamos a hacer. Básicamente tenéis el círculo en el que él aparece en el centro. Alrededor de Sebastián, en su entorno, aparecen una serie de personas que son importantes para él, que lo opina, su opinión, que son básicas y un referente, y por eso están mencionadas. Y posteriormente, en la parte de abajo, podéis ver que él explica un poquito acerca de cada persona, por qué su mamá es importante, por qué su padre no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, en la actividad A,
el alumno lo que va a hacer aquí es que va a hacer, bueno, pues va a leer y va a escuchar, ¿no?, el Círculo de Sebastián, va a comprender globalmente el texto. Cuando lo leemos, a veces lo lee un alumno, lo podemos leer en parejas, lo podemos leer en grupo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí el alumno lo que va a tener es una comprensión global del texto inicial, ¿eh? Aquí entiende el texto y al hacerlo es capaz de definir qué es mi círculo. Empieza a pensar en su propia vida, ¿no? Y empieza a explicar la importancia del círculo y la familia. El entorno familiar, hoy día sobre todo, ha evolucionado muchísimo, afortunadamente, socialmente, y no tiene por qué ser el tradicional. Es decir, ya no hablamos de la típica familia nuclear del pasado en el que solo se hablaba siempre en los libros antiguos de papá, mamá, el hijo, la hija y si acaso un perro. No, aquí hay muchísima más gente, aparte de los abuelos, de los tíos. Hay bueno, pues familias tenemos familias divorciadas, separadas, tenemos familias mixtas, tenemos muchísimas diferencias que son una riqueza que validan la voz de cada estudiante en cada clase y es muy, muy importante que ellos se sientan siempre incluidos, avalados, representados y validados. Por ejemplo, si os dais cuenta abajo, aparece el entrenador Cuevas, que para Sebastián es una persona, un gran referente en su vida, ¿no? Vale. Vamos a pasar a una segunda actividad Un B. momento, Lupe, porque elegimos esta actividad sobre todo por lo del círculo, porque rompe un poco con el esquema, como habías dicho tú, de familia y Cierto. van a saber quiénes son las personas importantes en tu vida, ¿no? Tal y como está cambiando la sociedad, hay niños que no viven con sus padres, sino que viven con sus abuelos o ni siquiera viven ni con nadie, digamos, familiar de sangre, sino que viven con otras personas. Entonces, para romper un poco todo este esquema, me gustó mucho esta actividad con la idea del círculo, para poder abrir un poco todas estas uniones que siempre hay de la familia a un ámbito más grande y más amplio para que el niño se sienta representado y pueda explicar por qué esas personas son importantes para él. Sin Perdón. duda, sin duda, la diversidad y la equidad, está aquí presente continuamente y este es un gran ejemplo. Bueno, luego tenemos una actividad B, digamos a raíz de lo que hemos dicho anteriormente, lógicamente es un segundo paso donde se describen las personas del Círculo de Sebastián, que lo hemos visto, ¿no? Aquí, ¿qué va a ver el alumno? El alumno aquí con detalle va a observar adjetivos como cariñoso, trabajador, inteligente, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer es un scanning, un escaneo mental y va a empezar a generar su propio círculo mentalmente. La tercera parte sería una actividad C, donde se le va a pedir una pequeña aplicación personalizada del vocabulario y va a utilizar estructuras presentes en el texto y reforzadas con los cuadros de apoyo. Siempre Reporteros refuerza mucho todo el tema de la curva del olvido, de la que hablaremos próximamente, y siempre tiene el estudiante un background, una reserva, como aquí podéis ver en morado y en verde, ¿no? Un poquito de gramática, un poquito de adjetivos, recuerda mi vocabulario, para que siempre esté ubicado y no pierda de vista el objetivo, ¿no?, de lo que tiene que hacer. Pues bien, aquí, por ejemplo, puede identificar y describir a dos personas del círculo. Y también tenemos que recalcar que aquí se pasa a la producción, lo cual es, siguiendo con el estándar 1 del que hablábamos antes, con un candú de carne y hueso, como estáis viendo, porque habla la gente de la familia que está cerca de mí, ¿no? ¿Qué es lo más importante de uno? Al final su entorno, ¿no? Uno mismo y la gente que te rodea, el círculo más inmediato, ¿no? Por eso esta actividad es de gran éxito y los estudiantes la disfrutan muchísimo. Se pueden hacer miles de cosas aparte de estas, ¿no? Hay ayudas gramaticales, léxicas y culturales continuamente en todas las actividades. A mí uy, perdón, que no sé por qué esto va tan deprisa. Me encanta el recuadro de recuerda, como has dicho tú, por la cuerda del olvido, porque todos sabemos que se da un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Que estamos constantemente repitiendo para hacer ese paz en el cerebro para que el niño pueda llegar a buscar los léxicos, la gramática estructural, lo que le hemos enseñado anteriormente y pueda utilizarlo constantemente. Todo esto se une en esta actividad
con el panel, digamos, de la cultura, donde hablamos del papel del padrino o de madrina y se puede hacer preguntas como ¿tienes un padrino? ¿O hay el padrino o madrina en tu cultura? ¿O hay alguien en tu círculo que se asemeje a ese papel de padrino o madrina, aunque no tenga, digamos, el título? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de la comunicación interpretativa, donde el estudiante tiene que mirar, hablar y escuchar. Voy a ver si se puede poner el vídeo. A ver, déjame. No puedo, sí puedo. Y podemos escuchar un poco del vídeo, que es un vídeo muy bonito. Y entonces aquí el estudiante tiene que escuchar, ver el vídeo, ¿no? Está Sebastián is visiting a street of art y vamos a ver si funciona. Hola, hoy les hablo de un mural, una obra de arte callejero que me gusta mucho. Está en la ciudad de Loíza, cerca de San Juan. El mural es del artista Luis Alejandro Rodríguez y se titula La Cocotera. Es un mural impresionante porque es grande y muy realista. Vemos a una muchacha joven de 12 o 13 años. Tiene el pelo rizado, largo y negro, muy bonito. Sus ojos también son negros. Vemos la cabeza y las manos de la muchacha. En la mano tiene un guante de béisbol. La muchacha lleva el uniforme de los cocoteros, el equipo de béisbol de Loíza. Por esa razón, el mural se llama La Cocotera. Bueno, con esto más o menos te haces una idea del vídeo. Cada unidad en el libro de reporteros está presentado por un reportero que pertenece a un país diferente. Y como ves, los vídeos que vas a encontrar y todas las actividades van a estar relacionadas con el país de origen del el teenager, digamos, que hace de reportero en cada unidad. Entonces aquí, como hemos dicho, el niño mira y tiene que escuchar el vídeo y tiene que deducir the meanings of las palabras. Tiene que, en la actividad B, tiene que contestar a varias preguntas para la comprensión y luego tiene que buscar, digamos, otro mural y describirlo. Otra vez los recuadros para poder apoyar al estudiante durante todo el proceso de la actividad. Y aquí ahora podéis ver una de las cosas que a mí más me gusta particularmente de reporteros, que es el apartado de las rúbricas para los assessments, ¿no? Que son de tan gran ayuda, especialmente cuando estás planificando clases, cuando no tienes tiempo, quieres que hagan un proyecto, quieres que hagan tantísimas cosas y no te da la vida, ¿no? Bueno, pues reporteros ha elaborado todo esto para nosotros y es una maravilla. Aquí, por ejemplo, vamos a ver dos slides. Esta es la primera, ¿vale? La primera hoja. Lo voy a explicar brevemente, ¿vale? No quiero caer en cosas abstractas, muy sencillito, muy sencillito. Estas rúbricas tienen, como podéis ver aquí, 3 niveles. Está Approach, Meets and Exceeds Expectations, tanto en esta como en la siguiente, para resumirlo todo un poquito. La primera idea, por ejemplo, en esta, en el Interpretive Reading, es donde el alumno, el estudiante, entiende y comprende palabras y estructuras gramaticales en contexto, como veis en la parte de arriba morada a la izquierda, ¿no? Con los 3 niveles. La parte de abajo es acerca de si entiende la idea principal y los detalles. Esto es un reading, ¿no? Cuando les encargas, vas a leer este documento para mañana, o vas a leer este documento y vas a contestar a estas preguntas, o vas a ver este vídeo en base a tal. El alumno se lleva esta rúbrica consigo. Y es una guía muy clara, no puedo decir, me he perdido, no, está muy, muy claro, muy, muy nítido todo, muy masticado, digamos, muy fácil. No nos perdemos en miles de puntos, miles de niveles, no, es preferible estructurarlo de esta manera para que el tiempo de clase sea
bueno, pues lo más útil posible tanto para el alumno como para el profesor, sobre todo en cuanto a tiempo de comprensión. Podemos ver aquí también el viewing, que es la segunda parte, en la que podéis ver también los 3 niveles, approach, meets y exits, en la parte de arriba, y a la izquierda volvemos a ver 2 ideas. La primera idea, la idea superior de arriba, donde el alumno entiende y comprende palabras y estructuras gramaticales en contexto, y en la parte de abajo también podéis ver que entiende la idea principal y los detalles. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bien, que esto está aplicado a lo que está observando, por ejemplo, el vídeo, en cuanto a que el anterior podría ser, por ejemplo, pues un documento escrito. Y esto ya nos da paso al estándar número 2, que es el estándar de Interpersonal Communication, que es cuando el estudiante o los alumnos interactúan entre ellos, que es una parte muy importante porque en realidad lo que queremos es que el alumno hable, cuanto más hable mejor, y haga intercambios de ideas, de información o de emociones. Bueno, aquí tenemos una actividad llamada ropa y accesorios de diseñadores peruanos. Lo estamos viendo en pantalla. Bueno, pues esta actividad nos sirve muy bien, nos viene fenomenal para presentar la comunicación interpersonal. Lo vamos a ver por pasos. En la unidad 6 de reporteros, por ejemplo, tenemos ropa y accesorios de diseñadores peruanos, que es la que estamos viendo en estos momentos. Entonces, para poder llegar a que los estudiantes intercambien sus opiniones sobre la ropa, primero tenemos que facilitarles, lógicamente, los themes en los topics, ¿no? En estas actividades vamos a ver, primeramente, en el paso A, que vemos ahí, va a observar las fotografías, es lo primero que hace, va a visualizar y va a empezar a opinar personalmente, ¿no? A comentar, me gusta el abrigo, no sé qué, no me gusta esto, ¿qué es esto? ¿Qué es el poncho? ¿Qué? ¿No? Empieza a generar, ¿no? A generar ideas, a generar preguntas. En el paso B empiezan a comentar ya en parejas, o en trabajo de equipo, sentados en grupos de 4, de 2, de 6, depende de cómo organicéis vuestro aula, ¿verdad? Y la cantidad de alumnos que tengáis, ¿no? Que también es muy importante. Aquí generan preguntas a otro estudiante aplicando ya lo aprendido. Pues, por ejemplo, ¿qué prendas llevas normalmente en verano? Y en invierno, ¿tienes prendas favoritas? Ellos empiezan a generar. Pues yo en verano generalmente, normalmente, pues llevo un pantalón corto, un vestido, depende, ¿no? El paso C, la siguiente etapa sería, aquí el alumno podéis ver el recuerda, ¿no? Aquí reporteros refuerza al estudiante con este contenido, ¿no? Es la curva del olvido. Vamos atrás, recuerda que tú si sabes este vocabulario y si no lo recuerdas, aquí lo tienes, úsalo, es útil para ti, ¿no? Se refuerza constantemente la curva del olvido. Recuerda el vocabulario de la ropa, como decía, y también vocablos que son tan importantes en nuestra lengua, ¿verdad? Porque todos tenemos de referencia en nuestros países de origen y, por ejemplo, pues en los distintos países pues utilizamos diferentes vocablos para denominar diferentes cosas. Por ejemplo, la champa pues es un suéter, ¿no? O la casaca es la chaqueta. Vosotros en el chat podéis participar y dejarnos también vuestras opiniones acerca de si en vuestras clases esto también se produce, tipos de comentarios en este sentido, ¿no? Y hay que hacer siempre hincapié en interactuar porque es muy importante validar el background, el origen de nuestros estudiantes. Es fundamental que se sientan identificados, representados y apoyados, ¿no? por nosotros, ¿no? Como docentes. Yo no sé por qué esto va tan deprisa. I'm sorry. Ok, y para facilitar la interacción entre los estudiantes, sobre todo que pierdan ese miedo, ¿no? Que hay veces que algunos estudiantes tienen mucho miedo a oírse hablar en otro idioma o a que los compañeros les oigan hablar en otro idioma, para perder ese miedo y hacerlo, digamos, más divertido entre ellos. Reporteros pone un montón de juegos, entre ellos este de memoria, donde, como veis en grupo, se observa la ropa de su compañero, luego cierran los ojos y luego hacen preguntas. Son actividades que ayudan a la memorización del léxico y también a perder ese miedo y sentirse que están utilizando el idioma. Entonces, son bastante importantes. Y otra de las cosas que me encanta del libro es que tiene una sección de expresiones útiles para conversar. En este caso hemos elegido, ya que estábamos viendo la unidad de la ropa,
estoy buscando, me queda bien, cuánto cuesta, me lo llevo. Y entonces ellos ya pueden hacer como pequeñas obras de teatro, interactuar entre ellos utilizando, digamos, más vocabulario, más frases hechas que simplemente el vocabulario de camisa, calcetín, que al final pues se hace un poco aburrido si solamente saben eso, pero ya con las expresiones útiles para las conversaciones se hace más para que interactúen mejor. Muy bien, pues aquí tenemos otro ejemplo de interpersonal communication, ¿no? Un ejemplo más. Básicamente tenemos unas viñetas con unas personas que están en una tienda, ¿verdad? Los diálogos en una tienda de ropa fundamentalmente. Entonces, aquí lo que vamos a ver claramente eso es cómo son las actividades dentro de cada unidad, ¿no? Y todas están conectadas, hay que decirlo, ¿eh? Haciendo un perfecto scaffolding para producir la lengua. Como decía Clara, lo importante al final no es tanto cuánto sepan de contenido, que también, que lógicamente es muy importante, sino cuánto produzcan, ¿no? Que pierdan ese miedo, como comentaba mi compañera Clara, que sean capaces de hablar, de producir la lengua, ¿no? Porque ahí es, si no lo usas, lo pierdes, ¿no? You don't use it, you lose it. Y es una verdad como un templo, eso es cierto. Entonces, aquí empezamos por abajo, ¿no? Despacito, primer nivel, ¿no? Hay un scaffolding para producir esa lengua. A través del vocabulario aprendido en la comunicación interpersonal, llegamos a presentar los adjetivos demostrativos. Por ejemplo, aquí en las viñetas lo estamos viendo. ¿Te gusta este abrigo? Ah, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre, no, me gusta más el otro, o no, como dice aquí el alumno, ¿no? El niño dice, no, está mal, pero me gusta más el otro, me gusta más ese, me gusta más aquel, tiene otra talla, en fin, etcétera. Entonces, en la parte de abajo podéis ver que el estudiante tiene que leer, bueno, primero en la parte de arriba, lógicamente, lee los diálogos, se fija cuando se utilizan los diferentes adjetivos demostrativos y luego tiene que rellenar pues, la tablita que aparece en la parte de abajo. En español, lógicamente, es un idioma de género y número, pues tiene que aplicarlo bueno, pues adecuadamente a la situación, ¿no? Y otra vez tenemos otro juego. Como veis, son juegos cortos que puedes hacer en la clase en 5 minutos y realmente son muy positivos para el niño. Se siente que realmente está hablando el idioma. Aquí en este caso busca a parejas de fotografías de prendas y le enseña a cada pareja a su compañero, pregunta a su compañero cuál prefieres, este o esta, etcétera, etcétera. Como veis, son juegos muy, muy sencillos y muy simples. Y todo esto, claro, nos lleva... Pues efectivamente nos lleva al final del estándar 2, ya estamos aquí, Interpersonal Communication, le decimos adiós. Bueno, aquí se conectan los pasos anteriores, básicamente. Con lo cual, en este punto el estudiante, primero, como veis aquí en la pantalla, lee, escucha y habla, ¿verdad? Hay una serie de cajitas con unos diálogos. En este punto el estudiante lee el diálogo primero y lo ordena correctamente. Entonces, después escucha el diálogo y chequea las respuestas. Posteriormente escribe un pequeño párrafo sobre la compra final. Pero para culminar el estándar 2, para acabar realmente con él, en el punto álgido, el alumno tiene que interactuar con su interlocutor. Como veis, vuelven a salir las palabras de refuerzo de mi vocabulario, la sección de gramática, siempre con la idea de reforzar, como decía. Y finalmente aparece la etapa de interactuar, ¿no? Con su interlocutor, ahí lo tenéis, ¿no? Pareja A y pareja B, tenemos las dos. Pues un diálogo, por ejemplo, con el dependiente en la tienda, con las frases rotas que tenemos. Como veis, siempre con el apoyo de las cajas de vocabulario, de gramática, es muy posible lograr que ellos empiecen a generar sus propios diálogos, sus propios argumentos, textos que les encanta hoy día escribir en los mensajes, ¿no? También hay aplicaciones para eso y también lo cubre en Reporteros. Esto es un claro ejemplo a través de 2-3 actividades que Guadalupe y yo hemos elegido del perfecto scaffolding para llegar a el interpersonal communication en el alumno, pero hay muchísimas más actividades que puedes incluir en tus clases.
Con... Espera, que estoy aquí. Y en cada unidad, como hemos dicho, ¿no? Que estaban las rúbricas para el assessment. Aquí tenemos el interpersonal speaking. Igual los 3 niveles, tampoco quiero detenerme en cada rúbrica por mucho que nos gusten, pero como ves ya están hechas para ti y son muy fáciles para los estudiantes. Y también lo que tiene el libro son los self-checking quizzes, que como ves el niño puede hacerlo a través del soporte digital cuantas veces quiera. Y hay niños que se vuelven locos y hasta que no llegan al 100% de correct answers no paran de repetirlo. Hay otros que ya sabemos que les cuesta más, les tienes que achuchar un poco para que lo hagan, pero que estas actividades están, el self-checking, que es muy bueno para ellos. Y una de las cosas que me encanta, y será por mi background de ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje, es que también tiene differentiation worksheets incluidos. Entonces, cada vez sabemos que cada vez tenemos más alumnos que tienen un IP dentro de las clases de idioma y cada vez se está, digamos, separando más eso de Give Language Wave porque tienen un IP. De hecho, es bueno para los estudiantes aprender un segundo idioma aunque tengan dificultades con su primer idioma o dificultades de aprendizaje. Entonces, siempre que tenemos niños que tienen IP en clase, todos sabemos que tenemos que trucar un poco el assessment para poderle evaluar a su nivel, dónde está, no se puede pedir lo mismo porque hay que enseñarle de otro modo. Y en este caso, Reporteros ya te da el Differentiation Worksheet. Y tanto hay que diferenciar a los niños que tienen un IP como diferenciar también a los niños que vienen de Inherit Learning, que cada vez tenemos más, sobre todo en las clases de español, no solo porque en su casa su padre o su madre hablen español o la abuela habla español, pero también tenemos muchos niños que están expuestos al idioma porque la vecina habla español, porque su prima habla español, porque la babysitter habla español, porque le gustan los dibujos animados en español, lo que sea. Cada vez tenemos niños que han sido expuestos más al idioma y pueden ir más deprisa, digamos, que el resto de la clase. Y Reporteros también nos da otra sección de assessment para el Encouraged Learner, con lo cual ya no tienes que sobre tu mismo assessment hacer 2 o 3 o 4 cambios diferentes, sino que el libro ya te los hace. Y de aquí llegamos al estándar número 3. Sí, Presentational Communication. Bueno, pues aquí, bueno, saltamos, ¿no? Vamos a pasar a otra etapa. Básicamente los alumnos lo que van a hacer aquí en este estado es presentar información e ideas, ya sea un audio, sea un artículo o un vídeo. El soporte puede ser diferente. Pero básicamente, resumiendo, la idea principal sería que el alumno va a ser capaz de describir, informar, narrar, explicar o persuadir a través de su presentación. A mí particularmente este estándar me encanta. Y para enseñaros cómo Reporteros pone el estándar número 3 a tu alcance, hemos elegido un mini proyecto. Antes de explicar el mini proyecto, quiero deciros que, como he dicho antes, el libro está dividido en 6 unidades, cada unidad está dividido en 2 lecciones y dentro de cada lección tienes un mini proyecto. En este caso hemos elegido el mini proyecto de una casa perfecta, donde el estudiante tiene que realizar o crear un plano 3D de la casa. Para ello tienen que elegir para quién va a diseñar el hogar o la casa. Entonces se le da 3 opciones. Los Menéndez con 2 hijos que viven con los abuelos, Lucía y su hijo, o los Blancos con 2 hijos. Una vez que el niño ha elegido, como ves, volvemos otra vez a la unidad del círculo porque tiene que saber un poco los miembros familiares para poder saber quién es quién y que las necesidades de cada familia. Tiene que leer las descripciones, tiene que dibujar el plano de la casa, poner el nombre de la casa, de los muebles y luego, por supuesto, presentar su diseño. Pero obviamente el niño no puede hacer esto a no ser que le demos todos los temas, ¿no? Los themes y los topics antes. Entonces aquí tenemos el tipo de casas, las partes de la casa,
los muebles y los objetos, y así el estudiante llega a presentar su proyecto final, que es muy multisensory project en este caso, ¿no? Para facilitar el aprendizaje utilizando todos los sentidos y para un full engage del brain del niño, porque trabaja con las manos y hay muchos niños que les encantan estas actividades artesanales, digamos, y que es como su momento de bien en la clase de español. Y luego tienen que presentarlo, con lo cual obviamente hacemos hincapié en la presentación final. He de decir que Guadalupe y yo hemos elegido presentaros el mini proyecto con el estándar número 3 de esta forma, que como veis es backward design, pero el libro sigue su orden. Luego tú puedes hacer, presentárselo así a los estudiantes y hacer la estructura. Lo que me refiero es que todas las unidades de reporteros han sido pensadas utilizando también el backward design, para que veas que para llegar a lo que queremos que el estudiante haga, hemos tenido que dividirlo en poquito a poco, y puedes ir en un sentido o en el otro. Depende de cómo tú quieras enseñar tu clase. O sea que el libro te da como mucha libertad. Aquí está. Hay una sección, la que tenemos aquí, que también incluye reporteros, que se llama precisamente Somos Reporteros. Es una sección incluida, la comentaba antes Clara, en todas las unidades del libro. Aquí se hace una conexión, por ejemplo, como podéis ver, vamos a trabajar la Casa Azul de Frida Kahlo, ¿no? Que nos fascina a todos, ¿no? Pues bien, aquí hay un Writing Speaking en este slide con Presentational Writing, ¿no? Después en la siguiente slide, ¿no? Donde ellos van a comparar con las habitaciones del mundo. Entonces se centran primero en esta presentación, la Casa Azul de Frida Kahlo. ¿Quién es Frida Kahlo? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo era la habitación de Frida? ¿Dónde producía su obra? ¿Cuál era su entorno? ¿Por qué el color azul? ¿Qué significado tiene? Hablamos del Museo de Frida. Hay unas conexiones continuas, etcétera, 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 ¿no? Después, me gustaría también que veáis... Lo que más me gusta de Somos Reporteros es que el estudiante se convierte en reportero. O sea, que cada unidad está dividida en 2 lecciones. En cada lección hay una sección de Somos Reporteros y el estudiante se convierte en reportero. Entonces, tiene que utilizar todo lo que ha comprendido, entendido, absorbido durante toda esa lección, digamos que se une con el Somos Reporteros en diferentes niveles. Vas a ver ahora la diferencia que hay entre el Somos Reporteros de la lección 1, digamos, en una unidad, con la segunda parte de la unidad. Entonces, en este caso, que es la Casa Azul de Frida, estaría en la unidad 3, ¿no? Y es, digamos, el primer Somos Reporteros de la unidad 3. Y el segundo Somos Reporteros de la unidad 3 son las habitaciones del mundo, con lo cual ves, está todo como unido, está todo conectado una cosa con la otra. Perdona, Guadalupe. No, no pasa nada, no, si yo iba a comentar esto, que la siguiente parte son las habitaciones del mundo, en la que, bueno, empieza a generar una serie de comparaciones y lógicamente es cuando al final, una vez que ve las dos cosas y a la vez, una vez que está elaborando las dos actividades, él se convierte o ella se convierte en protagonista, ¿no? de ese reporte, ¿no? de ese trabajo que está realizando, ¿no? Exploran en este ejemplo y aprenden sobre Frida Kahlo, utilizan la casa museo como soporte principal, pero al final pues tienen que contrastar, ¿no? 2 habitaciones del mundo, 2 ángulos diferentes, 2 puntos de vista, con lo cual su perspectiva se amplía. Los estudiantes aquí pueden hablar de justicia social, de diferencias económicas, de economía, etcétera, 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 con lo cual ampliamos muchísimo ya el espectro. Y cuando escriben el párrafo, al final lo que están haciendo es el presentational writing del estándar número 3. Correcto. Vamos a seguir a ver si podemos llegar un poquito al siguiente. Aquí tenemos bueno, pues una serie de rúbricas. Por ejemplo, tenemos el Assessment Rubric de Presentational Speaking, muy rápido. Se evalúa el lenguaje que utiliza el alumno, el contenido, la comunicación intercultural y la presentación narrada, las 3 cosas. Y siempre, como os comentaba antes, en 3 niveles. El nivel principiante, intermedio y avanzado.
Vamos a ver ahora la siguiente para que veáis visualmente, incluso sin leer todo con detalle, podéis ver. Esta es una rúbrica Presentational Writing en la que aquí lo que se va a evaluar, lo que vamos a evaluar nosotros son el contenido, el lenguaje y la presentación escrita, ¿no? Lógicamente, por eso es un writing y como siempre 3 niveles, avanzado, intermedio y principiantes. Y también tenemos reporteros, hay que comentarlo, que pone a nuestro alcance los assessments, los IPA, ¿no? Ya que evalúa los 3 modos de comunicación. IPA, Integrated Performance Assessment, ¿no? Se evalúan los 3 modos que son, como hemos dicho desde un principio, el interpretativo, el de presentación, presentational, y el interactivo. Exacto. Ya es que ya está una espesa a estas horas, pero bueno. Lo bueno del libro es que no solamente te da el assessment para los estudiantes, sino que también tiene una sección de preparo la evaluación de la IPA, que lo hace el estudiante y que está en el libro. Y llegamos al estándar número 4, que ya estaría dentro del Anchor estándar de cultura. O sea que ya hemos salido del primer Anchor estándar de la comunicación, que eran 3 estándares más pequeños dentro, que hemos dicho cuáles son 3000 veces, y luego está el Anchor de la cultura, y aquí pasamos el estándar 4 al Anchor de la cultura, que viene a ser, y este es muy interesante, viene a ser, aquí está, donde el estudiante utiliza el idioma para identificar, describir, explicar las prácticas, los productos de las culturas estudiadas. Y esto así dicho suena como súper raro y dices, ¿y qué es todo esto? ¿Qué lío? Pero para que te hagas una idea, he intentado poner así algo para que sea como más visual. In Spain, yo soy de España, ¿no? In Spain, bread is part of a meal. That will be the perspective. The loaf of bread will be the product. And at the table, people often use the bread to scoop food. That will be the practice. Entonces, si tú cierras los ojos, ya os voy a pedir que escribáis en el chat. Si tú cierras los ojos y yo te digo, ¿cómo es tu pan? Escribe en el chat para ti cómo es tu pan. Por favor, id al chat y cada uno que cierre sus ojos, que piense culturalmente qué significa el pan para cada persona. ¿Cómo te imaginas tú el pan? Si yo digo pan, ¿cuál es la imagen que te viene a la cabeza? ¡Pum! Que llega ahí. Yo no veo el chat. Yo lo miro y te voy comentando un poco lo que vamos viendo. Yo creo que están escribiendo. Por ejemplo, Anne dice el pan dulce para la hora del café. Aida dice calentito con café. A mí me encanta también con café. Livia, el desayuno. Son ideas así en batería que les van surgiendo. Para mí el pan es una barra de pan. De toda la vida de Dios, mi madre me ha dicho, toma dinero y baja a comprar una barra de pan, que viene a ser parecido a la baguette, ¿vale? Quizá un poco más ancha, que la baguette suele ser como más finita, pero se da mucho la mano. Es pan crujiente, con su miga blanca, blandita, pero tiene que estar crujiente. Para mí, como española, eso es lo que es para mí el pan, ¿ok? Entonces, por eso se une aquí el perspective, el product y el practice. Y para entenderlo todavía mejor y darte un ejemplo más visual, en este caso yo he dicho la palabra bocadillo. Si yo pongo en Google bocadillo, me va a decir sándwich. Pero para mí un sándwich no es un bocadillo. Entonces hay muchas cosas que no se pueden traducir como traducción porque no es lo mismo. Hay muchas palabras que tienes que entenderlas, tienes que vivirlas, tienes que saborearlas, en este caso que estamos hablando del bocadillo, para entender qué es un bocadillo. Si yo pongo, como he dicho, pongo traducir bocadillo, me dice sándwich, pero para mí un sándwich es el que está hecho con pan Bimbo, con pan de molde, y un bocadillo, sin embargo, es el que está hecho con mi imagen del pan, con esa baguette que cruje. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? Lupe, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo también te diría que sí, porque eso para mí es un bocadillo, pero por ejemplo, quería también comentarte que Jenny Barranco, hablando de panes, que me ha parecido muy interesante, decía, para mí el pan es la rosca de huevos en la Navidad. Ah, mira, qué interesante. Efectivamente, muy interesante. Y también tenemos a Elizabeth, que decía que para ella el pan, ella lo asocia con suave, con suavidad, ¿no? Sin embargo, para Ida, ella lo asocia con la mantequilla. O sea, cada persona, lógicamente, ¿verdad? Según bueno, pues su educación, su cultura, pues lógicamente tiene una asociación diferente, ¿no? Y eso es lo que hace más rico nuestro idioma, ¿no? Gracias a todos, ¿no? Tenemos el idioma que tenemos. Entonces, esta parte cultural, ¿no? Que no se puede simplemente traducir, que va más allá de busco en el Google Translator qué significa y ya está, es a lo que se refiere el estándar número 4, porque como ves tiene 3 cosas diferentes, el perspective, el product y el practice. Entonces, para enseñaros esto, ¿qué hace Reporteros? Aquí hemos elegido una actividad muy sencilla en la cual se utilizan los themes y los topics, ¿no? Acerca de la comida. Donde el niño A observa la imagen, luego pregunta qué desayunas normalmente, qué alimentos de la fotografía te gustan más, luego tiene que investigar sobre un desayuno de otro país, interactúa, por supuesto, que es lo más importante, hay que aprovechar ese tiempo que estamos con ellos en clase para que hablen, ¿no? Interactúa, ¿no? Escriben 4 preguntas y se lo hacen a sus compañeros, ¿no? ¿A qué hora te levantas? Como ves, esta unidad, la unidad 4, habla de la comida, pero también habla, en este caso, de las rutinas diarias. Y luego Antes de... lo más importante, se le pregunta, ¿crees que es importante desayunar y por qué? Ya estás acercando todo ese punto cultural a su mundo, al mundo del estudiante. ¿Qué es lo que realmente el estudiante considera que es importante? Y todo esto nos lleva al último estándar. Antes de que acabemos, empecemos con las preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el quinto estándar? Bueno, pues son las comparaciones culturales. ¿Qué son Las comparaciones culturales que son muy importantes y que Axel ya los tenía las comparaciones, entonces realmente tampoco hay mucho cambio de la C de Axel de comparaciones con los nuevos estándares. Por regla general, siempre hacemos comparaciones culturales con el arte. Por ejemplo, con la literatura, con la pintura, con la escultura. Intentamos introducir esos temas en nuestras clases, etcétera, ¿verdad? Pero también se pueden hacer perfectamente comparaciones diarias de cosas reales, rutinarias, que pasan a diario sin tener que tirar constantemente de algo más abstracto, especialmente si pensamos en la mente de nuestros alumnos, ¿no? Cuando están empezando a construir su bagaje, ¿no? De vocabulario, gramatical, de estructuras, etcétera, etcétera. Cuando la realidad nos ofrece tantas oportunidades de compartir y practicar temas sencillos, diarios y rutinarios, bueno, pues ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no utilizarlos para implementarlos y planificarlos en nuestras clases? Esto lo hace muy bien Reporteros. Hay multitud de ejemplos. Es fundamental que puedan utilizar todos estos recursos a su alcance en temas reales. El estudiante va a conectar muchísimo mejor con el idioma, va a tener muchas más ganas de aprender español, porque los temas que ve en clase son algo mucho más cercano y hay que empezar por lo que le resulta familiar. Los estudiantes lo agradecen y lo registran, condensan más fácilmente la información, como decía antes, generada ya y aprendida en el aula en el día a día. Por ejemplo, aquí podéis ver una infografía del estándar 5 en la que el estudiante tiene que, dice, leer, hablar y escribir. Hay una infografía muy clara, muy interesante, en el que el estudiante va a desarrollar y charlar sobre el tema. ¿Cuál es el tema? Lo estamos viendo. Horas de tareas por semana en secundaria. Les encanta saber que en China tienen más horas de tarea por semana en secundaria, por ejemplo, que en Finlandia, que tienen 3. Les llama muchísimo la atención. Les incita a seguir participando, les estimula, y empiezan ellos a hablar, a comparar, a hacerse preguntas. Y hay muchas maneras de presentar diferencias culturales. En este caso, Reportero presenta
diferencias culturales a través del sistema educativo. Aquí lo tenemos. Los estudiantes observan primeramente esta infografía que estamos viendo y luego empiezan a leer las afirmaciones y responden a las preguntas elaboradas. En la actividad C, que viene después, los estudiantes van a escribir pues 3 comparaciones culturales en las que van a tener que comparar diferentes países. Ahí tenemos, pues por lo menos tenemos 8 países, ¿no? Y no todos los países que estamos viendo, como podéis ver, no son solo países de Latinoamérica o de habla española, como podéis ver, es mucho más internacional, con lo cual la perspectiva global se amplía, ¿eh? Y eso es una riqueza que ya les estamos generando desde nuestras clases de español. En el Interpretive Reading que tenemos aquí, también otra infografía, lo que van a hacer es leer, ¿no? Van a ver las columnas, van a ver los horarios, los países en la parte superior y los artículos de los reporteros, ¿no? Contestan por escrito a las preguntas. Por ejemplo, ¿en qué país los estudiantes empiezan las clases más temprano? Son muy curiosos, les estimula, ¿no? A saber más, a hacer más preguntas, ¿no? A perseguir la información. ¿Quién empieza las clases más temprano? Decíamos. ¿En qué país terminan las clases más tarde? ¿En qué país no hay pausa para el almuerzo? Pues todas estas cosas les generan, como digo, una sed de conocimiento, una sed de volver al día siguiente a la clase y querer hacer más cosas, querer hacer proyectos, hacerte preguntas acerca de estas diferencias. Y otra cosa además que hay que recalcar, lo he dicho antes, pero en cualquier caso se empieza a abrir un poco la mente en el sentido de hacer comparaciones siempre con muchísimos países, no solo con los países de habla hispana, que está muy bien, que sepan las capitales y todo eso, pero yo creo que hay que llevarlos ya a otro nivel. Finalmente lo que va a hacer es comparar los horarios y las vacaciones de cada reportero del libro. Va a elegir un país para ir a estudiar un año, con lo cual estamos scaffolding todo el tiempo, ¿no? Ese aprendizaje y ese contenido para llevarlo a un nivel superior, ¿no? a un exit expectation, ¿no? En todos los campos. Y bueno, esto es un poquito... Por eso decimos esta actividad, me parece una actividad fantástica donde se ve claramente que Reporteros tiene comparaciones culturales porque, como hemos explicado, el libro tiene muchísimas cosas de cultura, pero también se enseñan las comparaciones saliendo un poco de comparando Colombia con Estados Unidos, México con Estados Unidos, Argentina con Estados Unidos, España con Estados Unidos, y se hace una comparación, digamos, más amplia de muchos otros países, porque que no se nos olvide que nuestros estudiantes, a lo mejor su padre es de UK, o su madre es de la India, o su abuelo es de China y están estudiando español también. Y esas comparaciones hacen que ellos también se sientan más identificados con el, y puedan utilizar el idioma, que en realidad es lo que queremos, que hablen. Y esto nos lleva finalmente a las conclusiones. A las conclusiones. Bueno, pues vamos a hacer las conclusiones y luego pasamos a las preguntas. ¿Os parece? Bueno, pues las conclusiones. Hemos hecho un resumen, son muchísimas cosas, sería imposible abarcarlo todo. Ya nos gustaría tal vez una segunda presentación, quién sabe, en el futuro. Pero ahora mismo vamos a resumir nuestra presentación. Puntos importantes. Cambios positivos. Cambios positivos que acarreamos con los cambios de adaptación que se ha hecho el año anterior, el 2021, ¿no? En Nueva York, de las 5 Cs. La comunicación. Somos conscientes como maestras que a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Cada vez que el Estado de Nueva York hace un cambio es como que lo tienes que poner en práctica, es como no me da más la cabeza, ya que había cerrado el currículum y que me funcionaba, ahora me cambian algo, pero yo creo que a la larga estos cambios son positivos y tampoco son tan radicales que nos suponga un esfuerzo tremendo. Y sobre todo porque viene todo prácticamente ya hecho, masticado, o sea, realmente es que es una fuente de recursos continua. También la comunicación se genera, se produce en la lengua, no solo hablamos de contenidos, vamos a hablar de comunicación real. Los can-do statements, ahí están, hay que usarlos, están hechos, ¿por qué no? Synaptopics, está todo muy bien estructurado a lo largo de las diferentes unidades. También tenemos nuevas realidades curriculares y nuevos materiales. Por ejemplo, reporteros.
cualquier cambio supone siempre, como decía Clara, ¿no? Un trabajo extra, ay, que me van a cambiar esto, ay, ahora que tengo que hacer más cosas. Pues no, está todo muy resumido, está todo ya hecho, o sea, si ya está inventado, pues utilízalo, acércate, estúdialo, ojéalo, ¿no? Porque merece la pena, la verdad. Y en este caso los cambios son una oportunidad de mejora, de hacer nuestro trabajo primero más eficaz, mucho más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. El enfoque en la comunidad. En general, yo creo que Reporteros da la oportunidad de enseñar a los estudiantes de una manera organizada, digamos más amplia, con una visión más amplia por contenidos, porque tenemos el Somos Reporteros, tenemos los mini proyectos, está perfectamente scaffolding, tienes todos los assessments que se te puedan ocurrir del mundo completamente organizados y, como hemos dicho, para los de differentiation worksheet, los inherits, el IP, el self-quizzing, I mean, cuanto más lo veas, más te va a gustar porque realmente lo tienes todo en tus manos, pero no solamente como desde el punto de vista de maestro, sino desde el punto de vista de estudiante, que cuida mucho tanto a los niños que tienen que ir más despacio y que necesitan ese apoyo constante, como a los niños que tienen la posibilidad de avanzar e ir más rápido. O sea, está bastante bien organizado y yo creo que merece la pena investigarlo y pasar algún tiempo mirando todas las actividades y todas las opciones. Y también bueno, un punto de vista, perdona Clara, que somos todos docentes y trabajamos muchísimo. El punto de vista de los administradores, a los administradores les encanta ver qué estamos haciendo en las clases. Qué mejor que compartir los can-dos, las rúbricas, los themes, los topics en las reuniones y que vean efectivamente cuánto trabajamos, qué materiales más actualizados utilizamos y qué valiosos, tanto para el estudiante como para las familias en un futuro y para nosotros. Y yo creo que sin más nos vamos a las preguntas. De acuerdo. Vamos a ver. Pues vámonos a las preguntas. Como dijimos, habíamos pedido disculpas por los problemas técnicos iniciales y habíamos pedido pues alargar la sesión al menos 5 minutos. Vamos a aprovechar estos 5 minutos para saber si tienes alguna pregunta y poder respondértela. En este momento, Luis Oliveira en el chat nos pregunta dónde podemos encontrar ejemplos de todo esto. Por una parte, voy a poner los estándares, el documento de correlaciones, pero ¿dónde podemos encontrar ejemplos de todo esto, Clara, Guadalupe? Ejemplos de los estándares, ejemplos de todas estas actividades, todo está en el libro, que tienes el libro para el maestro, el libro para el estudiante, el worksheet, el workbook para el estudiante, el sistema digital para el estudiante, el sistema digital para el maestro. O sea, es como una especie de bombardeo de actividades, de proyectos, de assessment. Me llevó un rato, hacerme con todo y ver cómo funcionaba todo para poder manejarlo y encontrar estas actividades. Nos ha costado muchísimo. Sí, ha sido mucho trabajo, como dice Clara, pero es verdad que el soporte digital está muy bien elaborado por el equipo de difusión y hay que decir que es un lujo contar con esta amalgama de actividades, de rúbricas, de can-dos, bueno, es una maravilla, especialmente aquí en Nueva York. Recuerdo, llamo la atención sobre el hecho de que hemos puesto en el chat un enlace para descargar un documento que contiene las correlaciones de los estándares del Estado de Nueva York con reporteros. En breve vamos a poner otro enlace donde podrás descargar además una actividad gratuita que habíamos anunciado antes para poder usar inmediatamente en la clase, en tu próxima clase. En cuanto a más información sobre dónde encontrar elementos de reporteros, enviaremos después de esta sesión un correo electrónico con informaciones sobre dónde descargar. Ahora mismo en el chat podemos ver dónde descargar una unidad modelo, pero además
pondremos otras informaciones que dejarán muy claro dónde poder consultar todo lo que hay respecto a reporteros que, como dicen Clara y Guadalupe, a veces abruma porque el problema es que hay todo, hay mucho, todo lo que uno puede necesitar. Hemos tenido a muchísima gente trabajando, a muchos profes, a muchos profesores opinando sobre aquello que debía estar disponible e incluso, evidentemente, estamos abiertos a que nos haga sugerencias. Si todo lo que ves crees que aún falta algo, nos lo puedes decir. Estaremos encantados de valorarlo y de construir junto contigo un material moderno, útil y con todos esos valores pedagógicos que han resaltado Clara y Guadalupe durante toda la sesión. Bueno, sobre todo creo que Reporteros lo que ofrece, porque hay otros libros, ¿no? Todos sabemos que cada escuela tiene otro libro, etcétera, etcétera. Pero lo bueno que tiene Reporteros es que está especialmente enfocado para middle school. Y hay muchos de los otros libros que se pueden también utilizar en high school y los niños no son iguales. El estudiante no tiene el mismo nivel ni capacidades, ni ve el mundo del mismo modo en middle school que en high school. Y este libro está específicamente diseñado para middle school y se nota y se ve. Y de hecho, cuando todas las unidades empiezan con un teenager presentando su realidad, esto hace que los niños realmente se sientan identificados porque está especialmente diseñado para esa edad, entre sexto grado y octavo grado. Y en el momento que abras el libro y veas las actividades, te vas a dar cuenta de lo importante que es la medida que ha tomado realmente a la hora de dar léxico. Hay muchos otros libros que dan listas y listas y listas de vocabulario que dices, el de sexto es imposible que se memorice todo esto y no puede avanzar dentro del libro si no se han memorizado las 50 palabras de vocabulario que le has dado. Este libro, por ejemplo, no funciona así. Está diseñado específicamente para los niños de middle school y funciona fabulosamente. Y eso es así porque ha habido un trabajo detrás, ha habido un trabajo de, como comentaba Sergio y Clara, de profesionales, y eso hace que cada unidad, o sea, realmente, y de verdad os animamos a que lo descubráis por vosotros mismos porque merece la pena, ¿eh? Hay una cohesión y una consistencia en los temas, en las unidades, en las rúbricas, y hay una evolución en el conocimiento del idioma, en este caso del idioma español. El chaval, el estudiante, la estudiante produce el idioma, habla, comunica, escribe, lee, escucha y es feliz. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Más preguntas, Sergio? Creo que podríamos casi finalizar con dos cosas. La primera es, me gustaría darle la palabra un momento a una de las editoras del proyecto Reporteros. María Jesús, si quieres intervenir, puedes encender tu cámara, puedes encender o simplemente tu micrófono y nos cuentas si tienes algo que agregar. Hola María Jesús. Sí. María Jesús Hola. Avilleira, una de las editoras que ha trabajado durísimo en este proyecto que está en marcha. Estamos trabajando Sí. en Reporteros 2. Cuéntanos un poquito. Exacto, sí, como decía Clara y Guadalupe, es un libro que está pensado para que se utilice en middle school, en sexto hasta octavo, pero también en grado 9, y ahora mismo estamos continuando con la elaboración de los siguientes niveles, porque este será un programa que contendrá también nivel 2, 3 y 4. Como dijo Sergio, es un trabajo titánico porque son muchos niveles y le estamos poniendo mucha pasión para que sea un libro que se alinee mucho con lo que se pide en los estándares en Estados Unidos y que estamos encantados de ver lo bien que funciona en muchas clases y lo bien que se adapta tanto a ADFL como a otros estándares estatales. Lo único que quería añadir, que lo he visto en la caja de preguntas y respuestas, que es una buena pregunta, es el tema de los documentos auténticos, que es un elemento diferenciador de Reporteros y que se recoge también
en los nuevos estándares de Nueva York, que es la importancia de trabajar con documentos auténticos, y cada unidad pues hay bastante peso de documento auténtico, desde vídeos de youtubers o vídeos de blogueros hasta lecturas de novelas, textos de periodísticos, bueno, que se adaptan bien al nivel del estudiante, y ahí hemos hecho un trabajo que creemos que le ahorra muchísimo tiempo al profesor, que es uno de los, digamos, mayores dramas, que es encontrar un documento auténtico que pueda funcionar especialmente con estudiantes de nivel novice. Como la literatura también, como documento auténtico. Clara se preguntaba si le daba tiempo a incluir un cuento, una narración breve Es sobre... el cuento corto que sale en la unidad de la rutina y la comida, que me encantó. Y es un texto auténtico, pero claro, no nos daba tiempo, era como, tienes que cortar, es muy largo. Así que hemos hecho una selección de lo que hemos encontrado que nos ha llamado más la atención. Hemos tenido primero, creo que teníamos como una presentación de 150 slides y hemos tenido que ir recortando Es mucha información. Claro, por el tiempo, pero sí, el libro está repleto de textos auténticos y vídeos, y como he dicho antes, porque cada unidad está presentada por un reportero que presenta su país desde su punto de vista. Eso ya es información auténtica. Sí. Desde el punto de vista del cine. Y hemos querido eso, también dar un punto de diversidad de los reporteros de diferentes países de habla hispana, y que grabando los vídeos en los propios países con sus acentos, y sobre todo esta riqueza de escuchar las voces del idioma español, y incluir a todo el mundo lo mayor posible. Está muy bien logrado. Pues ya pasamos un poquito casi el tiempo de extra que nos habíamos permitido. Me gustaría pedir a todos los presentes un gran aplauso virtual para Guadalupe y para Clara y para Guadalupe, por una presentación amena, clarísima, y sobre todo que han sacado adelante con coraje a pesar de los imprevistos técnicos iniciales. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer teneros aquí y trabajar con vosotras. Y gracias a todas, fundamentalmente todas, pero también a todos los que has decidido darnos tu tiempo en un día como hoy, a estas horas, y has estado aquí, y has estado hasta el final. Muchísimas gracias, esperemos que te haya gustado, y como te decíamos, pronto volveremos con más webinars.